Hola, muy buenas noches. Buenas tardes en algunos países y en otros buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestro webinar eh, patrocinado y organizado por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido FLAUS como parte de un convenio educativo con Inteleos. Voy a explicarles un poquito qué es Inteleos, quiénes son estas organizaciones o cuáles son estas organizaciones que se agrupan en Inteleos. Inteleos es una organización internacional que ofrece y organiza certificaciones para los médicos ecografistas, para los médicos ecografistas del mundo entero para que puedan demostrar sus aptitudes, su destreza y su conocimiento en ultrasonido. Y como parte de un convenio de educación y certificación que es del máximo interés de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido, FLAUS, pues Inteleos está ayudándonos y apoyándonos como plataforma educativa para luego llevar a Latinoamérica el programa de certificación. Este año, debido al gran auge que hay de ultrasonido POCUS, eh, ultrasonido en el punto de atención, Point of Care Ultrasound, en las diversas campos y áreas de las especialidades, pues haremos con el patrocinio de FLAUS y con la organización de Inteleos exámenes de certificación POCUS en Latinoamérica, empezando con los conocimientos físicos, que son sumamente importantes para poder, pasar al nivel de ejecución del ecosonograma y una correcta interpretación del mismo. Entonces, queridos amigos, con esta idea, con esta premisa, con este convenio del cual estamos muy entusiasmados entre FLAUS e Inteleos, entonces vamos a dar inicio a este interesantísimo y muy importante seminario en la web, un webinar que nos dictará el doctor Jorge Rabat. Yo voy a presentar al doctor Jorge Rabat, aunque él es una persona sumamente conocida internacionalmente. Jorge Rabat es cirujano general y de trauma. Es ultrasonografista desde hace más de 30 años en ambas especialidades. Él es profesor de cirugía de pre y posgrado de la Universidad de Oriente en el estado Bolívar de Venezuela. Es jefe de servicio de cirugía 2 y del departamento de cirugía del Hospital Ruiz y Páez de la Universidad de Oriente en el estado Bolívar. Es director del curso avanzado de ultrasonido de la Sociedad Panamericana de Trauma. Es expresidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido, FLAUS, en el periodo 2019, desde el 2000 hasta el 2019. Es consejero de la Federación Mundial de Ultrasonido en el periodo 2019-2021 y es un conferencista internacional en el área de ultrasonido de emergencia, trauma y cirugía. Así que me siento muy honrado, muy orgulloso de tener al doctor Jorge Rabat como primer conferencista de esta serie de webinars POCUS que realizaremos FLAUS e Inteleos durante todo el resto del año. Es decir, vamos desde marzo a diciembre con un webinar mensual en un tema de alto interés para todos los ecografistas. Muy bien, entonces vamos a recibir al doctor Jorge Rabat, quien debe activar su micrófono y su cámara para que se incorpore a la transmisión. Y ya lo tenemos aquí. Yo no me veo. Hola Jorge, te Hola. vemos. Hola, estás en el aire, estás en cámara. Sí, pero no veo la... se me
no tengo ahora la para hacerla compartir, pues, para compartir pantalla. Sí, Vete hacia la parte inferior porque tenemos privilegio de panelista. Hoy somos privilegiados, Jorge, sí, señor. en hacer esto. Ahora sí. Ahí. Ahora sí. Listo. Muy bien. Muchísimas gracias a la Federación Latinoamericana de Sociedad de Ultrasonido y a Inteleos. En ambas tengo una participación muy activa desde hace muchos años. En la FLAU, pues, con varios cargos antes de llegar a la presidencia, y ahora estoy como past president y actualmente en la WOFUM. Y con Inteleos, pues, en el proyecto que consideramos vital para la certificación de los ecografistas a nivel mundial, pero en este caso nuestro en América Latina. Vamos a hablar de un tema interesante que realmente en algunos países ha tenido poca difusión y queremos que entusiasme a la gente, especialmente en las aplicaciones prácticas que nos permiten ayudar a un clínico o tomar decisiones en un momento dado que van a salvar a un paciente. Entonces vamos a hablar del POCUS en pulmón. El pulmón tradicionalmente ha sido evaluado por imágenes donde se destaca la radiografía de tórax, el estudio más realizado a nivel mundial, la tomografía multicorte, que realmente es el gold estándar o el estándar de oro, ¿verdad? Es el método con el cual se comparan los demás para ver hasta dónde llega. Y recientemente, desde hace algunos años, el ultrasonido pulmonar. Ahora, ¿qué es el POCUS? POCUS es la ecografía en el punto de atención del paciente, que se distingue de lo que antes se denominaba la ecografía a la cabecera del paciente, porque significaba en la cama del paciente. En el caso de POCUS, es el ultrasonido que se hace en el punto de atención donde se encuentra el enfermo, en la unidad de terapia intensiva, en una ambulancia, en el punto de atención, en la emergencia, donde quiera que esté el paciente, nosotros podemos llevar el ultrasonido a través de una nueva tecnología, que son equipos muy portables, cada vez más pequeños, que nos permiten realizar ese estudio en el punto de atención. Pero no solamente es obtener el estudio, obtener la imagen, sino que debemos responder preguntas clínicas específicas que el médico tratante necesita para manejar este paciente. Esas imágenes obtenidas de inmediato le van a facilitar al médico tratante las decisiones que debe tomar, y las puede repetir en el transcurso del tiempo y en la evolución clínica de este paciente sin ningún riesgo, porque como sabemos, el ultrasonido es un método no ionizante que no produce daño en ningún paciente, especialmente utilizando las normas de seguridad. Es una herramienta confiable, seguro, no invasiva y muy rentable, porque los equipos de ultrasonido son muy económicos. Nos permite ayudar al clínico a tomar decisiones difíciles en ese momento, en ese punto de atención, sin trasladar al paciente, sin movilizarlo. Entonces, POCUS se compone de 3 partes: la adquisición de la imagen, la interpretación de esa imagen y la integración con la clínica que permita tomar decisiones que beneficien al paciente en su evolución. Entonces surge una pregunta importante, porque si antes decían que el ultrasonido era solo patrimonio de los que hacían radiología o imagenología, hoy en día es un método que ha abarcado todas las especialidades, y nosotros decimos que debe realizarlo el especialista que esté entrenado para ello. Diversas especialidades han ido incorporando dentro de su práctica, dentro de su porción de la ciencia médica, el uso de ultrasonido para facilitar el diagnóstico y también el tratamiento de muchas condiciones. En el área de emergencia es fundamental, en el área de trauma, en el área de terapia intensiva, inclusive en el área de quirófano. Los anestesiólogos también están haciendo ultrasonido ahora y beneficiando al paciente con sus aportes, tomando la imagen, interpretándola y aplicándola a la clínica. Y de eso al final, en las preguntas, podemos conversar en los comentarios cuántos pacientes se pueden beneficiar de esto en la práctica. Entonces surge la pregunta de las 1000 lochas, lo que dicen algunos: no, esto no es verdad, esto no es ciencia,
Esto es ficción. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos? Porque nosotros tenemos un problema desde que empezamos a hacer ultrasonido. Se nos plantea que el aire es muy mal conductor del sonido, va a una velocidad muy baja, en una densidad extremadamente baja y por lo tanto con una gran impedancia. Esto es porque nosotros sabemos que el ultrasonido es una energía que se transmite por ondas mecánicas, de manera que una partícula molécula choca con la otra y va transmitiendo el sonido de una a la otra hasta que llega la señal al punto y regresa. Cuando nosotros tenemos los tejidos que conocemos, la grasa, el músculo, el hígado, los tejidos sólidos, ¿verdad? Y el agua, nosotros sabemos que la transmisión en estos medios, ya que esas moléculas están muy cercanas, se permite que sea a gran velocidad. Y entonces la imagen tiene una gran calidad. En cambio, el aire es tan mal conductor que nosotros para poder hacer un ultrasonido tenemos que ponerle gel sobre la piel porque el aire que está entre el transductor y la piel no permite que esa señal pase en forma adecuada. Entonces, hasta ese punto nosotros decíamos, no, es que para el pulmón no es bueno, solamente algunas aplicaciones. Solamente algunas aplicaciones. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros hacemos el ultrasonido y estamos viendo un órgano sólido y un órgano líquido, nosotros estamos viendo la anatomía de esa estructura. Nosotros estamos viendo la imagen que transmite la estructura anatómica de ese órgano, inclusive su composición nos sale representada en la pantalla. Eso sucede con el ultrasonido de los órganos sólidos o líquidos, donde se transmite muy bien la onda sonora. En cambio, en el pulmón no es así. El aire es, como ya sabemos, muy mal conductor. ¿Qué se descubrió? Que los artefactos que produce el aire dentro del pulmón, cuando el sonido pasa a través de él, nos ayudan a interpretar y tomar decisiones y evaluar perfectamente el pulmón de este paciente. Entonces, aquí no estamos viendo la anatomía. En algunos casos, cuando hay consolidaciones, cuando hay atelectasia, nosotros podemos ver el órgano tal cual como es. Pero en la realidad, la mayor parte de los estudios, lo que vamos a ver es la interpretación de los artefactos. ¿Y qué son los artefactos? Son imágenes virtuales que aparecen en el monitor del equipo de ultrasonido y que no se corresponden con ninguna estructura anatómica. Desde el punto de vista físico, una forma de clasificarlos es los de transmisión, los de anisotropía y los que se deben a la propagación. En la transmisión tenemos el refuerzo ecogénico posterior, que siempre lo vamos a ver, la sombra acústica posterior, muy común, y la vamos a ver en este caso, la atenuación posterior, las colas de cometa, muy importante. Las colas de cometa son un artefacto que tiene dos mecanismos de producción: la transmisión y la propagación, porque la reverberación es parte de ese mecanismo. Y por último, la imagen en espejo, que también se debe a la propagación. En 1964, el doctor Pell es el primero que describe el patrón de ultrasonido de un derrame pleural y lo que pasó después que él hizo la toracocentesis. Joyner, en 1967, empezó a describir la utilidad del ultrasonido en derrames, 1967. Pero si nosotros vemos las demás publicaciones de Joyner, las imágenes que él trató de mostrar sobre lo que era parénquima pulmonar y no sobre lo que era derrame, no tienen prácticamente interpretación, porque él trató de ver el pulmón como si fuera un órgano sólido. Pero sí, fue el primero que describió la utilidad del ultrasonido en los derrames. O sea, que hasta hace pocos años solamente era útil para detectar líquido. Posteriormente, se descubrió, gracias a los trabajos de los grupos de Francia e Italia, se descubrió que los artefactos que originan el aire en el parénquima pulmonar permiten hacer una evaluación completa. Esta es una comparación entre la ecografía pulmonar y la tomografía de tórax de alta resolución. Ustedes pueden ver que la sensibilidad y la especificidad es altísima del ultrasonido. Inclusive en el neumotórax llega al 100%. Y en el neumotórax oculto, que aunque su sensibilidad es del 79%, cuando vemos la especificidad es del 100% y después veremos el signo que nos permite llegar a este diagnóstico. Entonces,
Para derrame pleural, consolidación, síndrome intersticial, neumotoras y neumotoras ocultos, es muy sensible y específico el ultrasonido. Entonces, ¿qué nos permite? En el espacio pleural y en el parénquima, evaluar el espacio pleural, evaluar neumotoras, derrames pleurales o hemotoras, que fue lo primero que se vio. En trauma se usa desde hace muchísimos años para evaluar los traumas con presencia de hemotoras. Evaluar el parénquima para las causas de hipoxia. Esto es más nuevo y se debe a los trabajos importantes del doctor Lichtenstein, cuando publicó el protocolo Blue en el año 2008. Este pionero de la investigación clínica y en ultrasonido pulmonar hace su trabajo del año 1989 en el Hospital Ambroso Paré, y al principio pues mucha gente no le creía, y él iba publicando sobre artefactos, sobre las líneas B, etcétera, y la gente no creía mucho en sus estudios hasta que comenzó a ser utilizado en forma mucho más extendida. Ahora, ¿dónde esos protocolos, dónde el pulmón, en qué tipo de protocolo se está usando? Imagínense ustedes, protocolo Roche, en el protocolo FATE, en el IFAS, eso se hace desde los 2008 aproximadamente, se está publicando el IFAS, en el FAS ABCDE, que es como la concreción de todos los protocolos de evaluación de un paciente en una emergencia. En el protocolo Blue, que esa es obra del doctor Lichtenstein, protocolo P, en el protocolo CESAM, que también es de él, en el protocolo FOL, que no lo tengo en esta lámina. Entonces, fíjense, el ultrasonido de pulmón, pues está en el ABCDE, que se corresponde con el ATLS, que tanto hemos enseñado para la evaluación de pacientes traumatizados y pacientes en estado crítico, ¿verdad? Y nosotros podemos hacer y aplicar todo el ATLS a través de ultrasonido. Nosotros sabemos que la falla respiratoria aguda en urgencia y en la UCI genera una gran tensión. Es una situación muy difícil de tratar, donde hay que tomar decisiones óptimas, tanto de diagnóstico como de tratamiento. Y el retardo en ese diagnóstico conlleva a un desenlace que puede ser fatal. En la UCI, y en la UCI de mi hospital se cumple, se hace radiografía con equipos portátiles que en el paciente acostado tienen muy poco valor. Y eso es que hay temporadas en que hacen radiografía todos los días. Tenemos años en la lucha y hemos logrado convencerlos de que el ultrasonido es mucho más efectivo. Y realmente estamos haciendo ultrasonido pulmonar en muchos de estos pacientes. La situación en el ambiente exige estudios sofisticados, mayor movilidad y retrasan el manejo. Esto está publicado y es realmente algo que está demostrado que es así. En el caso de nosotros, ¿cuáles serían los principios? El pulmón tiene aire, fundamentalmente todo, casi la totalidad, y poca cantidad de agua. Cuando esta cantidad de agua y aire, esta proporción se altera, entonces vamos a tener, dependiendo del sitio donde esté el agua, ¿verdad? El aumento del líquido, por ejemplo, si el líquido está fuera del pulmón, pues tendremos un derrame pleural. Si lo que está fuera del pulmón es aire, tendremos un neumotórax. Y el otro principio importante, también del doctor Lichtenstein, es que todos los patrones ecográficos del pulmón se originan en la línea pleural, que nosotros vamos a aprender hoy a distinguir perfectamente. Esa línea pleural vista por radiología es sumamente difícil de ver, pero vista por ultrasonido es muy sencillo. ¿Cuál es la técnica? Usamos transductores microconvexos. El doctor Lichtenstein usa un equipo muy antiguo porque su consideración es que mientras menos sofisticación tenga el equipo, más fácil es ver estos artefactos. Mientras más sofisticado sea, la sofisticación lleva a disminuir los artefactos. En realidad, nosotros podemos utilizar un equipo convencional o un equipo de alta resolución, de mayor cuantía, con todas las funciones modernas de los equipos nuevos, o podemos usar equipos portables, que son los recomendados en la área de emergencia y de UCI. Entonces, transductores microconvexos de 5 MHz. Si tenemos estos de 5 hasta 7, el rango de 3 a 7 MHz es perfecto, porque nos permite ver tanto la parte superficial o anterior como la parte profunda. Los convexos de 3.5 a 5 MHz
nos permiten ver toda la profundidad del pulmón y con menos detalle la parte superficial, donde nos ayudan los lineales. Entonces, si usted tiene que elegir un solo transductor, un microconvexo le resuelve el problema, pero la mayoría de los equipos en este momento tienen transductores convexos y transductores lineales. El paciente debe estar en decúbito supino o semisentado, preferiblemente, si su condición lo permite. El transductor en posición longitudinal, y evaluamos, en la actualidad, se ha clasificado el área del tórax en 6 regiones, 2 anteriores, 2 laterales y 2 posteriores de cada hemitórax. Entonces, estas serían las derechas, ¿verdad? Las anteriores derechas, laterales derechas y posterior derecha. Aquí tenemos traductores convexos y transductores lineales y traductor microconvexo, convexo y los lineales y un pequeño traductor electrónico microconvexo. La radiología de tórax sigue teniendo vigencia en muchos centros, en muchos sitios, pero realmente, como vamos a ver después, el porcentaje de sensibilidad y especificidad en un paciente acostado es sumamente bajo. ¿Cuáles son los patrones que vamos a estudiar para toda la patología pulmonar que debemos evaluar? El primero sería el patrón normal o llamado patrón aireado seco. El segundo que vamos a hablar, porque manejamos mucho trauma, es el patrón de neumotórax. El tercero sería el patrón intersticial. El cuarto, el patrón de derrame pleural. Y por último, el patrón de consolidación. De ellos se originan 25 signos ecográficos, 10 de ellos fundamentales. Veamos. El patrón de pulmón normal aireado seco. ¿Qué vamos a observar? La línea pleural, el deslizamiento pulmonar, un signo que es el primero que describimos, que es el signo del murciélago. Otro artefacto nuevo, teníamos ya la línea pleural, ahora vamos a tener las líneas llamadas A. El signo de la orilla de la playa, cuando colocamos el modo M, algunas líneas B aisladas y podemos tener un signo de la cortina que vamos a explicar después. Pero ¿qué es lo primero que tenemos que aprender? La línea pleural. Entonces, la línea pleural se encuentra a 0,5 centímetros debajo de la línea costal. Está entre las 2 costillas si colocamos el transductor sobre las 2 costillas. Y si lo hacemos así, vamos a obtener el famoso signo del murciélago. Su característica normal es que es delgada, hiperecogénica y lisa. Y tiene deslizamiento llamado sliding. O deslizamiento pleural o deslizamiento pulmonar. Veamos. Cuando proyectamos con un transductor convexo, fíjense que este es un transductor convexo, vamos a encontrar esta costilla produce la primera sombra, la segunda sombra la costilla inferior o superior, y estos van a ser las alas del famoso murciélago. El cuerpo del murciélago, pues, será lo que corresponde al parénquima pulmonar, llamado por el doctor Richten el espacio de Merlín. Y la línea pleural será esta línea hiperecogénica que se va a encontrar, como dijimos, a 0,5 centímetros de la línea costal. No lo digo de la piel porque es variable en cualquier paciente. Algunos son obesos, otros no. Unos tienen una configuración muscular mayor, pero la distancia de la costilla sí se mantiene como una constante. Las líneas A es un artefacto que se produce en forma equidistante una de la otra y se dice que es la distancia que hay entre la línea pleural y el borde de la piel. Esta línea pleural se mantiene en donde hay aire. O sea, su presencia nos habla de un pulmón aireado, que tiene aire en su interior. Entonces, fíjense que ella está equidistante una de la otra y son normales. Entonces, fíjense cómo es el deslizamiento pleural. Es una línea lisa, hiperecogénica. Se desliza el equivalente a la pleura visceral sobre la pleura parietal, que es fija.
Este deslizamiento se corresponde perfectamente con los movimientos respiratorios de inspiración y expiración. Si usted detiene la respiración bruscamente, tendrá una parálisis de este sliding o de este deslizamiento pleural. Y eso, en algunas ocasiones, a nosotros nos sirve para interpretar lo que puede estar pasando en un paciente intubado o en un paciente que tenga una obstrucción alta respiratoria, como veremos después cuando comentemos los ejemplos. Entonces, si tenemos las dos costillas, sobre las costillas vamos a tener el signo del murciélago. Si no, por ejemplo, a mí me gusta mucho la exploración intercostal, ¿verdad? Aquí le dan otro nombre a este signo, pero a mí me gusta hacer esta exploración intercostal porque abarco mucho más parénquima y veo la línea pleural a lo largo. Pero esta es la descripción clásica. Usted puede ir bajando y viendo con su espacio de Merlin. Si usa transductores de alta resolución, transductores lineales, por supuesto, de 7 MHz a 10 MHz, puede ver un buen nivel de campo del espacio de Merlin o del parénquima pulmonar. Entonces, estos artefactos, la línea pleural, la línea A que es paralela, y va a aparecer un nuevo artefacto muy importante en las patologías que veremos después, que es el llamado línea B. Las líneas B las veremos con detalle porque tienen una importancia vital en el síndrome intersticial y en otros casos, como por ejemplo en otras condiciones pulmonares que discutiremos. Entonces, repitiendo, las líneas A son horizontales, fíjense, van a ser equidistantes, se ven en pulmón normal. Si ellas predominan y hay ausencia de deslizamiento pulmonar, el paciente tendrá una neumotora. Y eso lo voy a explicar después. Voy a explicar cuando hable de neumotora lo que sucede. Recordemos que la línea A es un artefacto. Lo que define es que en esa zona hay aire. Si la línea A predomina y hay deslizamiento pleural, este paciente probablemente sea un asmático o un ebótico que tiene retención de aire normalmente. Ella es, como dijimos, un artefacto que se produce como una imagen en espejo y se va repitiendo. En el pulmón normal, cuando colocamos el modo B, pasamos del modo B al modo M, entonces vamos a encontrar este signo interesantísimo llamado el signo de la playa, donde la porción anterior que corresponde al mar, y esta es una playa de Margarita, de la isla de Margarita, esta porción que corresponde al mar, ¿verdad? O a la orilla del mar y el cielo, pues esta porción que es el tejido celular subcutáneo que compone la piel hasta el plano donde comienza la línea pleural. Diríamos que la línea pleural es esta línea hiperecogénica que se correspondería, la similitud sería con la orilla de la playa, ¿verdad? Y la arena de la playa sería la representación que se le da al parénquima pulmonar, que es granulado, como se ve en esta imagen. Ahora pasemos a la línea B. Es un artefacto interesantísimo. Es un artefacto vertical que es una cola de cometa. Ella nace de la línea pleural y eso hay que fijarlo en la mente. Nace de la línea pleural, pero nace del sliding, del deslizamiento de la línea pleural. Es decir, ese deslizamiento es lo que produce esta línea B. Se mueve en concierto con el deslizamiento pulmonar, no se desvanece y llega hasta el borde de la pantalla. Eso quiere decir que si nosotros vemos una pequeña cola de cometa, pero no llega hasta el borde de la pantalla, eso no sería una línea B. Están bien definidas y son una imagen similar a la de un láser. Se le llama lone rocket. Si hay 3 o más presentes, esto indicaría una patología. Aisladas, o sea, 1 o 2 en un pulmón, en un corte que veamos, pueden ser normales. Vean el mecanismo cómo se produce. El transductor emite la señal, la cual empieza a rebotar sobre la línea pleural en movimiento y comienzan a producirse las reflexiones y después las reverberaciones hasta que se produce la cola de cometa que llega al borde de la pantalla. En este caso, por supuesto, este es un paciente completamente patológico. Pasemos al segundo patrón de neumotórax.
cuáles serían sus características ultrasonográficas. Primera, fundamental, inolvidable, no hay deslizamiento pleural en la zona de neumotórax. Por lo tanto, no puede haber líneas B. Se produce un nuevo signo, el punto de pulmón, y otro signo cuando pasamos al modo M, que es el signo del código de barra. Entonces, desaparece el deslizamiento de la pleura, el sliding desaparece el signo de la orilla de la playa, y cuando ponemos el modo M, por supuesto, aparece lo que se llama el signo de la estratosfera, o más fácilmente llamado el signo del código de barra. Entonces, en este caso, ya no vamos a tener la orilla de la playa que veíamos. Este sería modo B, este sería modo M, y esta es su representación. El punto de pulmón. Este es un signo que no se consigue en la mayoría de los pacientes, pero cuando usted lo consigue es patognomónico de un neumotórax. Y se refiere a neumotórax parciales. Por ejemplo, fíjense, esta es la línea pleural deslizándose en el parénquima normal. Y donde no hay deslizamiento, se ha producido un neumotórax en ese sector. Por eso es que en el neumotórax oculto, cuando usted consigue esta representación, está seguro que hay un pequeño neumotórax. Cuando pasamos al modo M, fíjense lo que pasa. El lado donde está el parénquima normal, donde se está produciendo el deslizamiento pleural, ese lado lo vamos a encontrar con la orilla de la playa, el signo de la playa, y el lado donde no hay aire, donde no hay deslizamiento, donde está el aire provocando el neumotórax, vamos a encontrar este signo del código de barra o de la estratosfera. Veamos aquí, este sería el pulmón normal y aquí comenzaría la zona de neumotórax. Esta es su representación en modo B. ¿Qué sucede con la radiografía de tórax? Que su sensibilidad está entre el 50 y el 90%, o sea que hay casi la mitad de los casos pueden pasar inadvertidos, especialmente en neumotórax pequeños, especialmente si el paciente está acostado. Pero cuando se ve neumotórax en la radiografía, por supuesto que es específico. En cambio, la ecografía tiene una sensibilidad del 90% y la especificidad está en el 98,2%. Fíjense aquí. Si corre este, ok. Fíjense aquí, por ejemplo, en este caso, un neumotórax que no es visible cuando hacemos el ultrasonido, pues vamos a encontrar que 30% de sensibilidad en este caso, 90% de sensibilidad en el ultrasonido. Aquí hay estudios de estos autores famosísimos, está el doctor Lichten, el doctor Dulwachowski, donde vemos que la sensibilidad y especificidad es altísima. Como les dije, el punto de pulmón no se ve mucho, pero cuando lo encontramos es 100% diagnóstico. Bien, entonces, ¿cómo hacemos la exploración para buscar el neumotórax? Tengamos presente que el aire siempre va a buscar la parte superior del tórax en el paciente que está acostado y el líquido va a buscar el declive. O sea, siempre vamos a tener aire en la porción superior, líquido en la porción inferior. Entonces, hacemos nuestra exploración, ¿verdad? Vemos que esta parte del pulmón está normal. Seguimos explorando por cada uno de los cuadrantes que ya explicamos, ¿verdad? Hasta conseguir el área que tenga la neumotórax. La exploración la hacemos desde el centro hacia la periferia. Usted irá haciendo su metodología, ¿verdad? A mí me gusta, por ejemplo, empezar así o hacerlo intercostal y hacer toda la revisión rápidamente. Pero esta forma está muy correcta. Patrón de derrame pleural. Es el primero que está descrito, 1998. Ya dijimos que había trabajos de Joyner desde el 1967 hablando de derrame pleural. O sea que el derrame pleural es lo primero que empezamos a ver por ultrasonido, porque el ultrasonido es excelente para ver líquido en cualquier cavidad. Alta sensibilidad, primero. Detectamos desde 20 cc. Uno aprende a detectar cantidades mínimas de líquido.
Pero en la radiografía de tórax necesitamos muchas veces hasta medio litro para ver un derrame pleural. Ecográficamente es una imagen anecoica en la región posterolateral del tórax. El primer signo que vamos a describir después de esta imagen anecoica, que también tiene su nombre, será el signo del cuadrilátero o del cuadrete. Si hay mucho líquido, encontraremos otro signo, que es el signo de la medusa. Y siempre vamos a colocar el modo M como en los otros dos patrones anteriores. Y aquí aparecerá el patrón sinusoidal. Veamos aquí, este sería el signo del cuadrete. Fíjense, el líquido se coloca de esta forma que parece un cuadrado, ¿verdad? Cuando hacemos la proyección en el modo M, aparece la separación de la pleura. Fíjense que aquí está el parénquima pulmonar y el líquido que está encima separándolo de la pleura parietal. Y aquí aparece como un sinusoide. Si hay mucho líquido, pues será muy fácil de ver en cualquiera de los dos emitórax, siempre hacia la porción basal o hacia la porción declive. La presencia de líquido la vamos a encontrar con mucha facilidad. Muy fácil de ver el líquido en cualquiera de las proyecciones que vamos a hacer. Cuando la cantidad de líquido es muy alta, ¿verdad?, el pulmón sufre un colapso y entonces se produce una imagen que parece de sólido, que se ha denominado el signo de la medusa por su movimiento con la parte respiratoria. Entonces vamos a tener que se mueve. Vamos a ver si se mueve, si se quiere mover, sí. Entonces hay un movimiento que explica, ¿verdad?, este nombre del signo de la medusa. Vamos a ver aquí, ahí está, ahí lo tenemos. Entonces fíjense que se mueve parecido a cómo hace una medusa en el mar. Bueno, es la similitud, pero fíjense, una gran cantidad de líquido, el pulmón colapsado, dándonos la impresión de que fuera un sólido, ¿no? Y aquí el órgano que está debajo, que en el lado derecho será el hígado, ¿no? Por supuesto que la especificidad es muy alta en el derrame pleural. Si nosotros tenemos un traumatizado, eso seguramente es sangre. O sea, podemos tener seguridad de que si este paciente tuvo un traumatismo y viene con presencia de líquido en ese hemitórax, pues la correlación perfecta es con la sangre. Entonces, la radiografía tiene una sensibilidad variable entre el 24 y el 100% en este estudio hecho en Sao Paulo en el 2004, ¿verdad? El diagnóstico por eco permite o ha cambiado el manejo de estos pacientes e inclusive ha disminuido el uso de radiografía y tomografía en muchos hospitales del mundo. Si colocamos el Doppler, podemos tener esta imagen artefactual también. Aquí tenemos el vaso, tenemos un derrame pleural, ¿verdad? Y tenemos el pulmón colapsado. Fácilmente lo diferenciamos del diafragma. Estos derrames se pueden clasificar en simples y complejos, tabicados y no tabicados, homogéneos y heterogéneos, ¿verdad? Este es un derrame pleural tabicado, el anterior es un derrame pleural simple. Aquí vemos verdaderas formaciones fibrinosas que inmovilizan este pulmón. Cuando nosotros manejamos a estos pacientes, si están traumatizados y han formado esta fibrina, es muy difícil que salgamos de esto. Tenemos que hacer muchas maniobras, pero esto forma una verdadera micela que impide que el pulmón se expanda, y el ultrasonido en estos casos nos sirve más para hacer punciones dirigidas y vaciar las grandes cavidades e inyectar alguna sustancia que pensemos que puede ayudar a diluir este producto. Estas formaciones, si empiezan con coágulos, pueden terminar con una infección pulmonar importante o una infección subpleural. Vamos al patrón intersticial. Y hay un término que me gusta muchísimo de una presentación del doctor Dietrich para la WOFUM, y él decía que la línea B representa el sonido del agua. Y me parece una descripción maravillosa del doctor Christoph, porque en realidad eso es lo que va a representar. Entonces, cuando aumenta la cantidad de líquido o disminuye la cantidad del aire dentro del alvéolo, ¿verdad?, se produce lo que se llama un patrón intersticial. La causa principal es cardiogénica. En realidad, la mayoría de los pacientes que llegan con el patrón intersticial son pacientes cardiópatas.
Y aquí les puedo asegurar que el aporte que podemos hacer nosotros a este paciente, a este médico que está tratando el paciente con un shock cardiogénico o con una insuficiencia cardíaca congestiva, con una capacidad pulmonar disminuida, un gasto cardíaco muy bajo, es fundamental para el uso de los diuréticos y para el uso de los cardiotónicos. Y de eso podemos hablar de un caso reciente que tuvimos. Entonces, la reina de este patrón es la línea B. Este es el artefacto que modera este patrón. Entonces, ya dijimos que es una línea bien definida, que es hiperecogénica, que se produce por un mecanismo de transmisión y reverberación, que se origina en la línea pleural deslizada y que llega hasta la base de la pantalla. Si hay una sola o dos, en forma esporádica, es completamente normal. Recordemos que hay un pequeño porcentaje de líquido dentro del pulmón normal. Pero si tenemos más 3 o más de ellas, entonces tenemos un problema serio. Este paciente tiene un compromiso muy importante de acumulación de líquido dentro del parénquima pulmonar. Entonces se originan desde la línea pleural, van hasta la parte inferior de la pantalla, se mueven con el deslizamiento pulmonar, son normales hasta 2. Ahora tienen una correlación importante con la cantidad de aire y agua. A medida que aumenta la cantidad de líquido en el pulmón, ¿verdad? Entonces, esta afectación que empieza en los septos, cuando la relación de aire-agua llega al 96%, ¿verdad? La distancia normal sería de 7 milímetros de separación entre septo y septo. Y es la distancia que también vamos a medir en la línea pleural en su salida entre las líneas B, cuando salen de la línea pleural. Cuando esta separación es menos de 3 milímetros, ya el proceso el líquido no está en la parte septal, sino que ha afectado la parte alveolar. Y aquí la relación de agua y aire llega al 90%. Fíjense otra vez, tan importante es que la estamos repasando y renombrando, ¿verdad? Son colas de quinta. Y aquí fue como se formaron. Entonces, nosotros, el primer patrón que describe el doctor Lichten lo llamó perfilado patrón A. El segundo es el B, que serían múltiples líneas B, ¿verdad? Ahora, si ellas son bilaterales y anteriores, seguramente será un problema cardiogénico. Si son unilaterales, el diagnóstico ya es de otro tipo. Es un paciente que tiene un traumatismo, es un paciente que tiene un proceso en un pulmón solo que no se explicaría como un edema cardiogénico. ¿Qué es importantísimo? Y eso lo acabamos de ver con un paciente severamente afectado, que pensamos que tenía COVID, inclusive. Aunque las pruebas eran negativas, tenía muchísimo para pensar en COVID, pero era realmente un problema cardíaco, que ellas preceden los cambios de la radiografía de tórax. Una radiografía de tórax normal y al día siguiente el paciente cae en un edema pulmonar severo. Entonces, cuando se expresa en la radiografía de tórax el edema pulmonar, el paciente ya no puede respirar. Nosotros podemos adelantarnos a ella determinando las líneas B que se encuentran en sus campos pulmonares. Y, por supuesto, definir la respuesta que se está haciendo al tratamiento. Porque a medida que el paciente empeora, aumenta el número de líneas B. A medida que el paciente mejora, disminuye el número de líneas B. Se puede clasificar en el síndrome intersticial leve, llamado patrón septal. Hay pocas líneas, entre 3 y 5, y la separación es de 7 milímetros. Esas son las llamadas líneas B7 de Lichten. Un síndrome intersticial moderado, llamado patrón intersticio alveolar o patrón pulmón blanco y negro, cuando existe mayor número de líneas B, o sea, de 6 a 8, y la separación llega a 3 milímetros. Y en el caso del síndrome intersticial severo, el patrón alveolar llamado de pulmón blanco es cuando las líneas B confluyen de tal forma de grosor y de cercanía que es muy difícil de contabilizarla. Aquí tenemos cómo va cambiando del inicio, cómo se va agravando el caso, ¿verdad? Entonces, en el patrón intersticial nosotros
vamos a ver cómo mejoran estos pacientes, ¿verdad? Cómo la severidad que tienen hasta tal punto que no podemos contarla. Y cuando el paciente comienza a responder al tratamiento, sea un pulmón de shock, un SBRA, un paciente traumatizado, o sea, que en ese caso es sangre, el líquido que tiene dentro de los pulmones, esa respuesta lenta que va haciendo el paciente la podemos evaluar con ultrasonido pulmonar. Y cuando el paciente esté bien, observaremos que el número de líneas B va disminuyendo progresivamente hasta que se normaliza. Patrón de consolidación. En este caso, el pulmón adquiere la forma de un sólido. Se parece ecográficamente al hígado. Y aquí tendremos los otros signos. El signo del tejido, ¿verdad? Y el signo de la fragmentación y el signo del broncograma aéreo, que puede ser dinámico o estático, o lleno de líquidos, que puede ser fluido. Entonces, las líneas B aparecen, pero generalmente son unilaterales. ¿Por qué? Porque la consolidación generalmente se relaciona con los cuadros neumónicos, que son los más frecuentes. Puede haber derrame que se presenta cuando tenemos el cuadro infeccioso. Entonces tenemos el derrame, fíjense el signo del tejido, tenemos el broncograma y la consolidación pulmonar, ¿verdad? Entonces ya el pulmón ya no parece que estuviera lleno de aire, sino que da la impresión que se va a parecer un poco más al hígado. La neumonía, que es la causa más importante del síndrome de condensación, tiene una alta mortalidad aún en la actualidad, en la mayoría del mundo, ¿verdad? Las radiografías dan mucho error, ¿verdad? En la ecografía, como dije antes, tenemos la apariencia de hepatización, el derrame pleural, que estará más o menos en el 30% de los casos. Podemos observar el broncograma aéreo, tanto móvil como estático, y líneas B unilaterales que le dan una alta especificidad a este diagnóstico, porque este pulmón va a tener mayor cantidad de líquido en su interior. Si los hallazgos son en la cara anterior o abarcan la cara anterior, nos dice que hay un compromiso extenso. Veamos aquí. Cuando quiere, quiere. Bueno, muy bien. Aquí aplicando el Doppler. Entonces, fíjense que tenemos, pues, es un proceso que tenemos un proceso que está abarcando el parénquima pulmonar con broncograma aéreo y la presencia de pequeños derrames pleural. El tromboembolismo pulmonar. Esto es de difícil diagnóstico directamente, ¿verdad? El diagnóstico directamente es muy difícil, pero fíjense cómo lo plantea él a través de su protocolo. Si un paciente tiene disnea grave, pero no está en shock y tiene una ecografía pulmonar normal, tiene signos de trombosis venosa profunda, pues este paciente probablemente, si tiene una disnea grave con una ecografía normal, este paciente probablemente tendrá un tromboembolismo pulmonar. Si está chocado y tiene una disnea grave y tiene un eco positivo para tromboembolismo pulmonar, aquí entonces debemos descartar una falla cardíaca. Entonces, en el protocolo Blue, ¿verdad? Aquí podemos ver, fíjense, todo lo que hemos explicado lo podemos analizar rápidamente aquí. Si hay sleeding y está presente, hay un perfil B, ese paciente tiene edema pulmonar. Si es normal, si no hay líneas B, sino que es un perfil A, entonces vemos el análisis venoso y si hay trombosis venosa, ese paciente tendrá un tromboembolismo pulmonar. Y así lo podemos ir analizando cada uno de estos pasos. Si tiene líneas A, pero entonces no hay deslizamiento, pues seguramente tendrá una neumotora. Entonces, la relación entre los signos que hemos mencionado y los patrones nos van a dar el diagnóstico con facilidad. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene algo que lo distingue y que descarta el anterior. Por ejemplo,
Si yo tengo deslizamiento pleural, yo no tengo neumotórax, no puedo tener neumotórax. Si hay líneas B, no hay neumotórax, por lo menos en ese sector, porque la línea B requiere obligatoriamente que haya un deslizamiento pleural. Y este es el protocolo. Después se publicó el protocolo FOL, ¿verdad? Aquí lo importante o lo más importante es la aplicación de la terapia al paciente que está en condiciones de shock o que tiene falla cardíaca y que nosotros podemos evaluar, porque si yo estoy administrando, por ejemplo, el caso más típico, el paciente que tiene una insuficiencia cardíaca global, que tiene una disminución importante de su bombeo cardíaco, de su gasto cardíaco, y tiene edema pulmonar y además debemos administrarle líquido. Entonces, ¿cómo balancear la cantidad de líquido que debemos administrarle si cuando vamos a evaluar la vena cava inferior nos encontramos con que está la vena cava dilatada? Este paciente requiere un manejo muy estricto y como yo les explico a ellos, si le ponemos una gota, el paciente queda seco y si le ponemos 3, el paciente se ahoga. Nuestro trabajo es conseguir esa segunda gota. ¿Cómo conseguirla? ¿Cómo hacer para que este paciente se le administre la cantidad necesaria sin sobrepasar si su tolerancia hídrica está comprometida por una falla cardíaca, por ejemplo? Si el paciente tiene edema agudo de pulmón, nosotros podemos colaborar muchísimo porque nosotros vamos a ver las líneas B antes que el paciente tenga la disnea severa. Y eso puede ayudar a tomar decisiones antes de que el paciente caiga en el shock cardiogénico. En el protocolo FOL se puede distinguir de los diferentes tipos de shock, el shock cardiogénico, del shock obstructivo, del shock hipovolémico y del shock séptico. Bien. Bueno, entonces podemos afirmar, ¿verdad?, con todo lo que hemos mencionado, que este estudio es indispensable, es fundamental en el diagnóstico del derrame pleural, del hemotórax y del neumotórax, sin ninguna duda. Que tiene un fuerte respaldo para neumonía, ¿verdad? Nos faltarían algunos criterios para el tromboembolismo pulmonar, ¿verdad?, pero lo podemos hacer por asociación y que tiene una utilidad muy importante en el edema pulmonar, en el síndrome intersticial. Ahora, estos pacientes, un grupo de ellos y los pacientes del ISSSTE, todos estaban en la unidad de terapia intensiva. O sea, él trabaja en una unidad de terapia intensiva y en la unidad de terapia intensiva el manejo de los pacientes es sumamente complicado. Mover a este paciente que tiene una ventilación, que tiene un montón de equipos conectados, es sumamente difícil. Llevarlo a un tomógrafo compromete probablemente su saturación, a menos que tengamos un ventilador portátil que lo traslademos con él, lo cual es muchas veces difícil o imposible de tener. Nosotros podemos hacer procedimientos guiados por ultrasonido, ¿verdad? Podemos hacer fácilmente utilizando el ultrasonido en tiempo real, con una técnica estéril, visualizamos el líquido y podemos colocar tubos, podemos hacer drenaje, tanto con tubos de tórax como con tubos delgados para toracocentesis, con una técnica estéril. Recientemente tuvimos el caso comprometido de una niña de 13 años, de 8 años, con un absceso pulmonar. Tuvimos que hacerle un drenaje percutáneo dirigido y después colocarle un tubo de tórax porque después del drenaje hizo un pequeño neumotórax. Entonces, este manejo de pacientes en el sitio de atención, en el punto, en la cama, no tuvimos que movilizarla, la niña estaba en terapia intensiva infantil. Es muy útil porque el ultrasonido nos lleva al paciente, nos permite abordarlo con equipos portables, portátiles y cada vez más pequeños, inclusive manejados desde nuestro teléfono. Sin ningún riesgo podemos hacer esto. Unas pequeñas palabras del COVID-19. Realmente es una enfermedad multisistémica que requeriría más de una conferencia para hablar de ella, ¿no? El año pasado yo hice una encuesta para la WOFUM sobre los sitios donde se estaba haciendo ecografía pulmonar en Latinoamérica y quedamos preocupados porque en muchos de ellos, teniendo los equipos y a veces teniendo la instrucción, no querían hacerlo por no exponerse por la cercanía al paciente, cuando preferían muchas veces colocarlos en el tomógrafo.
Esta entidad, que es multisistémica, que afecta a muchos órganos y que todavía no hemos terminado de comprender el alcance de los órganos afectados. Cada día se publican más trabajos donde aparecen nuevas afectaciones. En el parénquima pulmonar tiene una ventaja para su evaluación por ultrasonido, que es muy periférica. Entonces, en las etapas iniciales, en las etapas en las cuales abordamos al paciente de llegada, pues es muy fácil el diagnóstico por ultrasonido, inclusive cuando llegan a la etapa más grave y cuando hacen la consolidación, cuando fragmentan el tejido, cuando hacen la consolidación, cuando desarrollan la neumonía, el ultrasonido nos permite hacerlo con una sensibilidad y especificidad similar, comparable a la tomografía, sin el problema del costo y el traslado. Es cierto que la tomografía nos permite hacer el diagnóstico precoz de pacientes con COVID. En muchos centros, por ejemplo en Venezuela, donde las PCR son difíciles de hacer o prohibidas inclusive para hacerlas en forma privada, sino que solamente el gobierno tiene el control de ellas, y lo que hacen son PDR, que son estudios que la primera semana pues nos pueden dar negativo. La tomografía toma ese papel, pero el ultrasonido nos permite ver los mismos cambios que muestra la tomografía. En pocas palabras, en COVID-19 hay 3 hallazgos fundamentales y algunos hallazgos adicionales. Los fundamentales son lo que sucede con las líneas B, las irregularidades pleurales y las consolidaciones subpleurales. Esta publicación reciente del 2020, fíjense, hallazgos ecográficos en zonas patológicas, en etapa temprana entre 0 y 4 días. Líneas A, escasas los lóbulos superiores. Cuando iba de 5 a 8 días ya no se veían, en etapa de 9 a 13 días no, y reaparecía cuando el paciente abordaba. ¿Por qué desaparecían las líneas B a medida que iba pasando, agravándose la enfermedad? Porque las líneas A, perdón, porque las líneas B empezaban a predominar. Fíjense, en los primeros 0 a 4 días teníamos predominio de células B7, o sea, de líneas B, B7, que focalizadas, que sabemos que están a una distancia de 7 milímetros. Progresivamente comienza a cambiar el patrón y comienza a aparecer patrón B3, B7, que sería un pulmón, como mencionamos, un síndrome intersticial moderado o patrón blanco y negro. Y cuando llega a la etapa máxima, de los 9 a los 13 días, se fusionan, se hacen difusas y aparecen las líneas llamadas B3 por su cercanía de 3 milímetros o menos. En principio no hay condensación parenquimatosa, después hay condensación subpleural y esto va aumentando progresivamente cuando llega a la 9-13. Pero después del día 14, los pacientes que van mejorando van desapareciendo, apareciendo progresivamente las líneas A, desapareciendo progresivamente las líneas B, ¿verdad? Y disminuyendo o resolviéndose esta condensación parenquimatosa. La línea pleural, que dijimos que era lisa, hiperecogénica, o sea, delgada, y que hace el sliding o deslizamiento, se va poniendo progresivamente, se hace irregular, ¿verdad? Irregular y gruesa, y posteriormente ella comienza a hacerse fragmentada, se presenta un engrosamiento difuso nodular que va a terminar en la fragmentación. ¿Qué es interesante en el derrame, en el COVID-19? Que el derrame pleural es muy poco frecuente. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con un gran derrame pleural, ¿verdad? Como me tocó a mí este paciente que sospechamos el COVID, cuando yo vi el gran derrame pleural, ya yo me imaginé que no se trataba de COVID en este caso. Claro, ellos pueden llegar a la fase de neumonía y hacer derrame, pero realmente no es la característica fundamental. Aquí tenemos el mismo esquema representativo de otra escuela, ¿verdad? Donde vamos viendo cómo van apareciendo las líneas B, ¿verdad? Y cambiando los protocolos, cambiando estos patrones. El patrón B va a transformarse progresivamente en un de B7 a B3, ¿verdad? Muchas líneas B cada vez más cercanas y finalmente, cuando el paciente ya está en la etapa, ya empieza aquí a desaturarse, cuando está ya en la etapa de terapia intensiva, que es la etapa severa, entonces tenemos un severo compromiso
de consolidación del parénquima pulmonar, con broncograma, con hepatización, etc. Este es otro esquema de un grupo español, el grupo de Cataluña, ¿verdad? Entonces aquí dicen, ellos consideran que los pacientes que no tienen hallazgo ecográfico o hallazgos ecográficos mínimos, ¿verdad? Que hay pocas líneas B o muy focalizadas, los manejan en forma ambulatoria, y los pacientes cuando comienzan ya a tener líneas B difusas, bilaterales, y ya empieza a aparecer la irregularidad en la línea pleural, estos pacientes van a necesitar oxígeno alto flujo o la llamada ventilación mecánica no invasiva. Cuando ya aparecen las consolidaciones pleurales, fíjense las irregularidades y fragmentación que se ve, entonces en estos pacientes pues sí requieren manejo hospitalario con intubación y ventilación mecánica asistida. Bueno, podemos decir pues que el ultrasonido es superior a la radiografía para derrame, para neumotoras, para telectasias, para síndrome intersticial, que nos da un diagnóstico inmediato, que es portable, que lo podemos usar en el punto de atención del enfermo, sea en la emergencia, en la UCI, en la ambulancia, en el sitio donde el paciente se encuentre, que es inocuo, muy importante, es inocuo, es un método no ionizante, y esto pues es una característica del ultrasonido que lo ha hecho ganar muchas batallas. Que los procedimientos son rápidos. ¿Cuánto tarda un ultrasonido de pulmón? Usted comienza a hacerlo y es un procedimiento relativamente rápido, que permite modificar conductas inmediatamente. Y aquí es la utilidad del POCUS. El año pasado, antes que comenzara la pandemia, me tocó operar un paciente obeso con una eventración atascada. Paciente joven, muy obeso, y nos sorprendió que el paciente no respiraba, no ventilaba bien después de la cirugía. No nos esperábamos esto porque es un paciente joven, pues, hombre joven que debía haberse recuperado inmediatamente en una cirugía que, aunque fue una cirugía abierta, pues una cirugía que de 1 hora y media, 2 horas de duración, sin ninguna complicación, y el paciente terminando el acto operatorio no ventilaba, no respiraba bien. El anestesiólogo tuvo que mantenerlo en ventilación con la máquina durante mucho rato y teníamos el temor de que necesitara terapia intensiva, lo cual ustedes saben que complica muchas veces a los pacientes más que el propio procedimiento que utilizamos, porque bueno, entran en otra fase, entran en nueva intubación, etcétera, que puede complicar al paciente con infecciones secundarias. O sea, la terapia intensiva realmente debe ser para el que la necesita. Le hicimos ultrasonido pulmonar porque tengo un eco en el quirófano y encontré que había líneas B bilaterales. Este paciente hizo un edema agudo del pulmón durante el acto operatorio o al finalizar el acto operatorio. No parecía un cardiópata, un muchacho joven. Entonces, en ese mismo momento, con ese diagnóstico, porque el anestesiólogo no entendía qué estaba sucediendo, comenzamos a usar diuréticos de alto poder, ¿verdad? Furosemide, y el paciente en cuestión de minutos salió del edema pulmonar y se recuperó inmediatamente. Pero que es nuestra responsabilidad y para eso estamos haciendo estos cursos. Para eso Inteleos y FLAUS han tenido esta asociación muy importante para mejorar el entrenamiento, la capacitación de los médicos que hacen ultrasonido en toda América Latina. Necesitamos entrenamiento. Muchísimas gracias y bueno, espero a las preguntas. Como yo siempre digo, hagan todas las preguntas que puedan y yo responderé todas las que me sepan. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Rabat por esta conferencia que nos ha llevado de la mano desde los principios básicos y conocimiento de artefactos hasta poder entender esa sistematización que hizo el doctor Lichtenstein. ¿Podría, por favor, doctor Rabat, dejar de compartir pantalla para que entonces podamos estar ambos muy bien en cámara? Estamos todos y así, pues entonces seguir
conversando un poco más al respecto de este importante tema. Recibimos muchos saludos de gente felicitando a través del chat, conectándose de diversos países de toda nuestra América. Y tenemos una pregunta que hace el doctor Osvaldo Ramos. Pregunta si esto examen pulmonar se puede hacer con los dispositivos ultracompactos que tenemos ahora que se conectan a nuestro celular o tableta, o se necesita un equipo grande de los que tenemos en nuestro consultorio o en nuestra unidad de ultrasonido. Saludos al doctor Osvaldo Ramos. Realmente él es un gran amigo y un innovador. Osvaldo es un gran innovador realmente. Lo agarramos fuera de base. Me acabo de compartir un traguito. Osvaldo es un gran amigo y un innovador en el área de las imágenes. Osvaldo, con cualquier equipo de ultrasonido que usted tenga, que posea un transductor que permita abarcar entre 4 y 20 centímetros, usted puede hacer un ultrasonido pulmonar. Idealmente, ahora se pueden usar los equipos que se conectan al teléfono, ya sea por cable o por Bluetooth o por internet. Perfectamente se puede hacer. No sé si alguno de ellos tiene microconvexo, pero sí sé que algunos traen con convex y lineal en el mismo transductor. O sea, ya hay equipos que vienen con estos transductores integrados, y nosotros con el lineal hacemos la exploración de los campos anteriores para buscar el neumotórax. Recuerden siempre que el aire libre va a ir a la parte superior. Y con el otro vamos a buscar la presencia de líquido en los campos inferiores. El transductor de 7 MHz o más, su profundidad no supera los 4 centímetros, el foco que tiene. Entonces, nosotros, pues, si vamos a ver esa parte superficial del pulmón, pues lo vamos a hacer con un transductor lineal. Y cuando queramos ver todo el campo pulmonar, pues lo haremos con un transductor convexo. Ahora, si usted tiene un microconvex de 3 a 7 MHz, usted hace todo el trabajo completo. Y creo que ese es el que más le gusta al doctor Lichtenstein. Pero no es el que está en nuestros hospitales, no es el que está en nuestras emergencias. Nosotros ahorita en cirugía estamos usando un equipo que nos donó la Cruz Roja, que tiene un transductor lineal y un transductor convexo. Es un equipo muy conocido, una marca que el doctor Leandro tiene uno o tenía uno. Y pronto voy a tener mi equipo. Yo tengo un portátil y voy a tener un micro portátil también para estar en la onda del equipo que llevas en el bolsillo. Porque es que esto ha llegado a un nivel que nosotros, es nuestro estetoscopio, chicos. Hay un trabajo que leí recientemente de un grupo español que habla del estetoscopio del neumonólogo, que el neumonólogo tiene que ir cambiando su idea y además de cargar el estetoscopio, debe cargar su equipo de ultrasonido en el bolsillo. Porque, como les dije, en algunas situaciones nos permite prevenir. Miren, este paciente que tuve recientemente, que desafortunadamente falleció porque la falla cardíaca llegó a 20 o menos %, yo advertí el día antes de que el paciente entrara en disnea que tenía 6 a 7 líneas B. Y la radiografía fue normal ese día. Al día siguiente, cuando el paciente cayó en insuficiencia respiratoria grave, la radiografía lo mostró, pero yo lo había advertido el día anterior. Lo que pasa es que este concepto es tan nuevo que tenemos que incorporar médicos internistas, neumonólogos, intensivistas y darle credibilidad. Y la credibilidad se da demostrando que tiene utilidad clínica, que no es solamente un método de laboratorio, que no es solamente para publicar trabajo, que nos permite ayudar a nuestros pacientes. Y créanme que lo estamos haciendo. Muy bien. Fíjate que esto tiene una evolución rapidísima. Los equipos de estos ultracompactos comenzaron siendo, los de bolsillo me refiero, siendo o lineal o convexo. Ahora los hay que una parte es convexo y la otra parte es lineal. Ahora los hay unos que parecen un sectorial y ellos se programan y se convierten en sectorial, convexo, lineal contrapesoidal o lineal completo. Y sí hay marcas que tienes con un solo cabezal microconvexo, funciona como cardíaco, microconvexo pediátrico y luego se abre completo y baja la frecuencia a convexo abdominal. O sea que
con cualquiera de estos equipos se puede utilizar. Y tenemos un montón de amigos de toda América Latina escribiendo. Ahí están saludando. Por cierto, doctor Juan Guillén de México levantó la mano para hacer una pregunta, pero no tenemos micrófono abierto. Le pedimos al doctor Juan Guillén de México que por favor la escriba. Una pregunta escrita en el chat. Estamos viendo, esto está lleno de amigos. Esto es lo bueno, que cuando uno hace estas cosas científicas, viene la gente que sabe a compartir y aprender más, y vienen también la gente que está iniciando. Aquí hay de todo. Estoy viendo que el grupo de... Déjame ver si puedo ir contestando algunas preguntas para ganar tiempo. La doctora Reina García pregunta, buenas noches, el síndrome intersticial por COVID-19 siempre produce afectación bilateral. Es una enfermedad multisistémica. El grado de afectación puede ser variable, pero es multisistémica. Y como tal afecta a los dos pulmones. Ahora, ¿cuánto afecta a cada uno de ellos? Es lo variable, pero sí es una afectación, afecta inclusive pacientes, se altera todo. Yo tengo una paciente que recientemente tuvimos que hacerle un procedimiento por un cuadro severo de eritrodermia y venía saliendo de COVID y todavía sus enzimas no se han normalizado, todavía tiene las transaminasas ligeramente elevadas, todavía, o sea, no sabemos hasta dónde va a llegar esto. Dentro de un año o dos quizás tengamos, cuando estemos todos vacunados, que podamos evaluar todos los pacientes que han tenido COVID y sus consecuencias, sabremos hasta dónde llega la afectación, porque se habla de afectaciones a largo plazo en el área cardiovascular, en fibrosis pulmonar, y eso va a ser interesantísimo. ¿Podría yo completar, Jorge? Existe el compromiso pulmonar del COVID, completando un poco la pregunta de la doctora Reina. No todas las áreas del pulmón se afectan simultáneamente. Entonces nosotros tenemos 12 campos pulmonares donde debemos estudiar si hay o no compromiso, y hay el score pulmonar, el score de pulmón, que va desde 0 hasta 32, 36. ¿Ya? Sí. Entonces uno va sumando en relación a esos segmentos cuántos están comprometidos, y a lo mejor está comprometido. Hay un cuadro, yo lo había puesto y a última hora lo oculté, donde usted va, como mencionamos, el emisor derecho, usted puede decir R1, R2 y los laterales y los posteriores, igualmente el izquierdo, y cuando usted los evalúa por cada uno de ellos va a llevar un puntaje. Sí. O sea, el grado de afectación no es simétrico, pero usted lo debe llevar. Y por supuesto que a mayor afectación de segmentos, mayor gravedad del paciente. Claro, peor está el paciente. A ver. Aquí está el doctor Miguel Ángel Jiménez Taboada. Muy buenas noches desde México. Bienvenido, apreciado amigo. Tengo unas preguntas del doctor Sedano. El doctor Sedano de Perú. Pregunta si, es que se me perdió la pregunta porque hay un montón de preguntas. El doctor Sedano preguntaba si con el ultrasonido se puede hacer el tamizaje de los pacientes con COVID. Sí se puede hacer. Hay una equivalencia entre los hallazgos de ultrasonido y los hallazgos de tomografía. Lo que no le recomiendo es que lo haga con radiografía simple, pero si usted puede hacerlo con ultrasonido. Queridos amigos, por favor, vamos a ver, saludos para cada uno de ustedes. Los equipos de ultrasonido portátil modo inalámbrico son útiles en su uso en comparación con gama alta. Para ultrasonido pulmonar, sí. 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 Sin ninguna duda. Buenas noches, la conferencia quedará grabada y disponible para futuras vistas. El doctor Leandro, que está en la organización de Inteleo, nos puede decir eso. Sí, como no, va a estar en el website de Inteleos en español y va a haber ya un canal de YouTube donde lo van a poder ver. Estamos atentos a su pregunta. Saludos desde Guatemala, saludos doctor Leandro, saludos desde el doctor Jesús Marcano, allá en Perú, gran amigo, el doctor, excelente conferencia, el doctor Rodolfo Arape, la doctora María Cecilia, aquí dice que la doctora Xiomara Eli, muchas gracias, una plática extremadamente clara, felicidades. Esa era la idea. Eso fue lo que conversé con Leandro antes. Queríamos que fuera saludos de Puerto Ordaz al doctor Rabat, al doctor Gleiner y al doctor Leandro, Gleiner Guatache. Felicitaciones, muchos saludos, Jorge Casi Patricia. Un obsequio del Día del Médico. Esas felicidades a todos porque estamos celebrando nuestro día de la mejor forma.
de la mejor manera. La vía del médico. La doctora Sandra Payares, felicitaciones, gran iniciativa, muchos éxitos, gracias. Margot desde México, Iván Garcés desde Ecuador, Quito, Ecuador. ¿Existe alguna diferencia entre ecografía pulmonar, entre neumonía por influenza y COVID-19? Gracias. Miren, el patrón inicial de la neumonía que se da por COVID es un patrón viral, pero estos pacientes pueden llevar después a un cuadro bacteriano agregado, ¿verdad? Entonces, yo creo que el diagnóstico no se basa solamente en el cuadro neumonía. Recuerden que para llegar a la neumonía primero tiene que haber pasado una serie de etapas, hay una serie de síntomas anexos y hay pruebas que son contundentes de laboratorio, ¿verdad? Buenas tardes a cada uno de ustedes. ¿En qué tiempo se puede ver por medio de una ecografía? En el tiempo que se establezca. Ese es un patrón de consolidación. Yo les mostré un cuadro donde les hablaba de los primeros días, cómo evolucionaba en este estudio español, que es bastante serio, cómo iba evolucionando en el paso de los días, y después del día 7, cuando se establecía el cuadro neumónico, pues usted lo va a diagnosticar cuando se presente, porque los signos de consolidación son fáciles de distinguir. Usted va a encontrar la consolidación pulmonar, puede haber un pequeño derrame, hay el broncograma aéreo dinámico y puede haber algo de líquido fluido. Usted lo va a diagnosticar con gran facilidad. Y en una neumonía hay derrame con frecuencia. Donde no hay un gran derrame, dijimos, por lo menos en los estudios que se han mostrado hasta ahora, yo estoy en un grupo internacional de WOFUN que estamos publicando algo en los niños, y el derrame pleural masivo no es propio de esta entidad. Es un pequeño derrame. La consolidación es un poco más tardía, Jorge. El paso de la fase, la consolidación aparece es la última etapa más tardía. Claro. Entonces, no es al principio que usted va a encontrar una consolidación. Por eso les dije. Pasa de neumonitis. La consolidación va a ser el final de la historia. Exactamente. Cuando el paciente entra en consolidación, este es un paciente grave que está desaturado, probablemente en terapia intensiva con ventilación asistida. Así es. Saludos, mis queridos amigos. Felicitaciones, María Dinosca, como siempre. Doctor Leandro, saludos desde Venezuela. La pregunta es, mi pregunta sería, ¿cuánto tiempo duran o puedo ver las líneas B en el COVID-19? Ya que la presencia de estas y las regularidades pleurales nos hacen sospechar esta patología y tenemos muchos pacientes con estos hallazgos. Usted me dice cuánto tiempo aparecen o cuánto tiempo desaparecen. Acuérdense que hay el lapso crítico de los 14 días. Ahora, el paciente puede complicarse, ir a un cuadro de neumonía complicada y pasar 2 meses en terapia intensiva, ¿verdad? Pero si el paciente sigue una evolución satisfactoria, van apareciendo las líneas B. Aparece primero el perfil, lo que llamamos las líneas B7, después B3, B7 y después las B7. En ese momento tenemos un paciente que está en grave. Si el paciente no pasa de esta etapa, mejora, usted va a ver cómo van a ir desapareciendo. Lo que sí es importante es que el aumento de las líneas B y la cercanía de estas líneas le va a decir que el paciente se está agravando. Eso tiene que estar muy claro, ¿verdad? Y la desaparición progresiva de ellas, la mejoría progresiva en estas líneas B y su distanciamiento les va a decir que este paciente está mejor. Ajá. Entonces, haga el seguimiento, tenga cuidado, cuídese mucho. Esta tecnología, estamos trabajando muy cerca del paciente, hay que protegerse. Lo bueno es que es un estudio muy rápido. También es importante que la mayoría de las afectaciones del COVID es la porción posterolateral, las porciones posteriores, o sea que usted tiene el paciente casi siempre lo está viendo de espalda. Si no está intubado, voltearle a menos que esté intubado, entonces sí estamos fregados. Ese paciente está así. Otra pregunta. Julio César, muchas gracias. Desde Morelia, México. Fíjate, la conferencia no era de COVID, las preguntas todas son de COVID. Entonces me agarraron a mí y bueno, pues chévere. Pero, o sea, lo que quiero decirles es que esta tecnología les va a servir a ustedes para un montón de pacientes que no tienen COVID. El paciente con COVID usted lo va a diagnosticar con facilidad, usted lo que va a hacer seguimiento, pero hay una cantidad de patologías que usted puede ayudar al paciente. Por ejemplo, en los protocolos de shock. O sea, y ahí no tengo ninguna pregunta sobre eso.
Cuando usted tiene un paciente con COVID, ese diagnóstico no se pela, no se preocupe. Eso lo va a saber usted inmediatamente después del cuarto, quinto, séptimo día. El paciente comienza con los problemas ventilatorios, usted comienza a ver las líneas B y el paciente comienza poco a poco a desaturarse. Ahora, hay una cantidad de patologías donde usted puede ayudar al clínico, ¿verdad? Usted tiene un paciente en shock, ¿verdad? Y usted quiere saber qué tipo de shock es, usted le hace una ecografía pulmonar y lo puede saber fácilmente. Si el paciente es un shock cardiogénico, usted va a encontrar líneas B bilaterales, ¿verdad? Si es un patrón normal, vea el corazón después. Si ve que el corazón está normal, tiene que buscar hacia las venas a ver si hay un tromboembolismo. ¿Me explico? O sea, el paciente en shock, usted lo puede ayudar muchísimo. Puede ver la vena cava, puede... Bueno, eso es para otra discusión. Sobrecarga. Ya la estábamos conversando ya. Sobrecarga hídrica. Saludos de Caracas, excelente salud. Hola Jorge, mientras responde, Jacqueline puede compartir las diapositivas de cierre. No sé quién escribe aquí, Daniel de Ángelo. Este es uno de mis alumnos, Juan Guillén, agradece mucho. Jorge y Leandro, mientras responde pregunta, Jacqueline puede compartir las diapositivas de cierre. Excelente, lo que se necesita el punto desde Colombia. Feliz día a los médicos. Me encanta que escriban desde Colombia. Saludos, doctor Rabán, Nelson Cifuentes, gracias, felicitaciones. También saludos, doctor Leandro, desde Guatemala. Nuestro amigo Nelson Cifuentes allá. Reina, ¿qué significa PLAF? Significa fragmentación. ¿Qué tal? Buenas tardes a cada uno de ustedes. ¿En qué tiempo se puede observar una neumonía por medio de la ecografía? Ya se la contestamos. ¿De qué forma? Saludos, mis queridos doctores, Arturo Lorenzo. Las irregularidades pleurales ya las dijimos. En el inicio, la línea B siempre normal, ese paciente que está asintomático, con pocos síntomas. Línea pleural lisa, brillante como ella, hiperecogénica y delgada. Después pasa a ser una línea gruesa e irregular y en la etapa más grave, entonces comienza a ser una línea fragmentada. Y esto era una conferencia de COVID. Es pulmón general, ahí sí lo pusimos. Sí, señor. Puede ser una arista. Mira, Jorge, aquí hay una pregunta de Juan Castro que nos pregunta, o te pregunta, tú eres el conferencista experto, que si aún tiene vigencia la imagen en espejo del parénquima hepático sobre el pulmón derecho como signo de normalidad. Si aún tiene vigencia la imagen en espejo del parénquima hepático sobre el pulmón. Sí, claro, está el hígado, está el diafragma y está lo que pareciera ser hígado dentro del pulmón. Sí. Tiene vigencia, si realmente eso no la vemos mucho, pero óyeme, sí. Claro que tiene vigencia. Porque claro que es normal. Debe estar allí como normal. Si desaparece, porque hay derrame y hay signo de y otras cosas. Para que se produzca una imagen en espejo, debe haber reverberación. Y el diafragma es una estructura hiperecogénica, móvil, ¿verdad? Permite eso, permite que haya una imagen en espejo. A mí me preocupa la imagen en espejo que se produce debajo de la vejiga, y no tiene nada que ver con este tema, cuando nos hace pensar que hay líquido abajo y no lo hay. Claro. Esa imagen en espejo me preocupa más porque la otra es más fácil de saber si es falsa. Es normal. Pero esta imagen en espejo, que es un artefacto que puede producir el líquido transmitido hacia abajo sobre el recto, tenemos que cambiar de posición al paciente para obtener el resultado. ¿Cómo hacen paciente cardiópata valvular con hipertensión pulmonar que por infusión de fluido y edema intersticial? Muy fácil. Esta pregunta me gusta mucho. Este paciente va a tener un edema intersticial, va a tener un síndrome intersticial bilateral. Entonces usted debe manejar la cantidad de líquido. ¿Cómo evalúa eso? Veamos. Ese paciente tiene que pensar, primero evaluar el pulmón. Aquí comenzamos en pulmón, ¿verdad? Aquí es protocolo Blue. Comenzamos en pulmón y vamos administrando líquido siempre contando con el número de líneas B que vayan apareciendo. Mientras usted tenga una o dos, usted está bien ubicado. Tiene que ver la vena cava. Ahora, si tiene insuficiencia cardíaca, entonces va a tener una vena cava dilatada con edema pulmonar. Entonces tiene que sacar líquido del pulmón para mejorar la función cardíaca y aplicar los cardiotónicos. El paciente que tuvimos reciente fue un reto muy grande porque hizo además una neumonía
Y entonces, bueno, yo intervení, un cirujano en equipo de médicos internistas, es una cosa que no se veía. Pero les juro que pudimos aportar muchísimo en el manejo de ese paciente porque ese equilibrio de la cantidad de líquido que debes administrar, pudimos ayudar en eso. ¿En qué momento? Claro, no nos hicieron todo el caso que queríamos, pero ¿en qué momento usar el diurético y en qué momento sí hay que usarlo de inmediato? Este paciente no está orinando porque tiene una función baja, bueno, necesita el cardiotónico, ¿verdad? Pero si usted no le pone el cardiotónico, hay edema pulmonar y tiene que sacar fluido y darle el cardiotónico. O sea, debe usar el diurético y usar la digoxina, que fue lo que usó en ese paciente fundamentalmente. Entonces, ¿cómo previene? La prevención es manejando las líneas B. El edema pulmonar usted lo va a ayudar muchísimo y es bilateral. Ahí, no Jorge, a ver, tenemos, ya aproximándonos al cierre, ¿algún comentario, una explicación sobre el signo de la cortina? Ah, sí. Fíjense, ese es un signo muy simpático, muy fácil de obtener, ¿verdad? El paciente está de cúbito supino y usted lo manda a tomar aire, inspirar. Cuando el paciente inspira, yo tengo una lámina de esa, pero no, es que eran demasiadas, le incluimos mucho. Entonces, cuando el paciente respira, el parénquima pulmonar baja con el diafragma y cubre el hígado. Y a usted le parece que es una cortina que lo cubre, sube y baja. Es muy simpático ese signo y le está diciendo a usted que no hay líquido, que no hay neumotórax, ¿verdad? Porque usted ve el parénquima pulmonar descendiendo y hace como una especie de cortina sobre el hígado y sobre el vaso. Es un signo que enseñamos mucho en los cursos, es muy sencillo de obtener. El más fácil, el que más detalle tiene es buscar el neumotórax oculto, porque tiene que rastrear con mucho cuidado los campos anteriores hasta conseguir un área de pequeño neumotórax. Recuerden que los neumotórax menores del 20% en las radiografías casi nunca se van a ver. Saludos desde Quito, el doctor Roberto Moncayo, gran amigo y compañero de conferencias a nivel internacional, amigo de los dos, y con los dos hemos compartido bastante, ¿no? Mucho. Bueno, yo creo que ya respondí casi todas las preguntas. Están respondidas todas, estamos ya en el tiempo que teníamos establecido para hay una pregunta aquí interesante que la hacen el doctor Washington Cueva, creo que dice. ¿Hay diferencia en, sí, que si hay representación en la oximetría con la afectación pulmonar? Evidentemente. Evidentemente. En un cuadro que mostré de los españoles, les mostré que el paciente se va desaturando. Cuando va bajando la oximetría, el paciente va empeorando su nivel. Pues, al revés. Cuando el paciente va empeorando su nivel de líquido dentro del pulmón, va disminuyendo su saturación de oxígeno. Recuerden que el pulmón es casi todo aire, 98% aire o más. Cuando baja a 96, ese paciente tiene problemas. Cuando llega al 80, el paciente tiene agudo pulmonar. ¿Qué más? Déjame ver. Juan Castro, muchas gracias. Bueno, más que podamos recibir. Muchos saludos. Esperamos haber complacido a todos haciendo fácil lo que no es tan fácil, pero yo creo que sí. Sin duda una excelente presentación que, repito, nos llevó a todos desde lo más básico hasta lo más complejo, con una gran importancia en aplicación clínica, sin duda. Lo último, un agradecimiento a Inteleos. Ya está entrando nuestra diapositiva de despedida y nos vemos el mes entrante en el próximo webinar de Inteleos y Flaus en ecografía POCUS. Buenas noches.